Ustedes saben cómo hacen las calculadoras para aproximar el valor de las funciones. Por ejemplo, si yo le pido a una calculadora seno de 1, me va a dar una estimación, 0, y varios, con gran precisión, ¿no? Ustedes saben cómo se produce esto. ¿Qué hay por detrás de la calculadora para poder hallar esta aproximación tan precisa de, por ejemplo, seno de 1? Lo que hay por detrás son las series. Estas series que estábamos viendo, que son las series de Maclaurin, donde teníamos que cada coeficiente se representaba de esta forma, expresado como su derivada evaluada en ese punto 0, ¿va? Dividido el factorial. Entonces vamos a hacer un poco la serie de Maclaurin para algunas funciones como el seno. Decíamos que tenemos primeramente la función, por ejemplo, seno de x. Esta es la función sin derivar, esto es f. Después derivamos y obtenemos coseno. Después volvemos a derivar esta función y obtendríamos el menos seno. Volvemos a derivar esta función y obtendríamos el menos coseno. Y si volviésemos a derivar el menos coseno, volveríamos a obtener el seno. Y hacemos esto, volvemos a derivar el menos coseno y obtenemos el seno. Y a partir de ahí vuelve a ser lo mismo. Volvemos a derivar esto que derivamos, o sea, acá tenemos la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada vuelve a ser esto. Entonces la quinta derivada vuelve a ser coseno, sexta derivada vuelve a ser menos seno, séptima derivada vuelve a ser menos coseno, octava derivada vuelve a ser seno. Y es un ciclo que se repite. O sea que si yo hago la función sin derivar en el punto 0, si yo evalúo, va a ser seno de 0, o sea, va a ser 0. Si yo evalúo la primera derivada, es decir, coseno de 0 en 0, o sea, coseno de x en 0, va a ser 1. Si yo evalúo la segunda derivada en 0, va a ser menos seno de 0, es decir, va a ser 0. Tercera derivada, mejor dicho, en 0 sería como evaluar menos coseno en 0, que va a ser menos 1. Es decir, los únicos que estamos viendo que sobreviven son el f en 0, sin derivar, muere porque es 0. La segunda derivada también omitimos de nuestra serie, porque al ser 0 y multiplicar por esto, todo se vuelve 0, ¿no? Entonces este término no va a sumarse en nuestra serie, este término tampoco. Los únicos que van a sumarse son la primera y la tercera derivada, que van a ser alternantes. Van a ser 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces podemos construir la serie con esta información. Seno de x como serie tenemos la primera derivada 1 y la tercera derivada menos 1. Esta es lo que sobrevive. La función sin derivar da 0 y la segunda derivada da 0. Entonces estas dos quedan. Entonces podemos expresar el polinomio, vamos a decir, de orden n de x de esta función seno. Vamos a hacer que es similar, vamos a decir que esto es aproximada a la función de x, que es seno de x. Entonces va a ser igual a la suma desde i igual a 0 hasta n de menos 1 a la n, porque estamos alternando. Cuando tenemos 0, tenemos que es menos 1 a la 0 va a ser 1. Entonces vamos a tener 1 en 0. Y cuando tenemos 1, cuando estamos en i igual a 1, vamos a tener menos 1 a la 1, vamos a tener menos 1. Y así va a ir alternando, 1 menos 1, 1 menos 1. Por x a la 2 n menos 1. Porque tenemos solamente las derivadas impares. Tenemos el 1, 3, 5, 7 y así. Sobre 2 n menos 1 factorial. Porque los demás términos pares no afectan en esta suma. Entonces yo puedo aproximar tanto como quiera la función seno, sumando cada vez más n, más aumentando el valor de n. O sea, teóricamente, cuando tenemos acá la igualdad, es cuando es el límite. Cuando n tiende a infinito, ¿no?, de esta serie. Pero eso no siempre ocurre, ¿no? En este caso sí ocurre. Generalmente ocurre en un cierto intervalo de radio de convergencia. Pero en este caso el seno es una función analítica. Entonces cuando n tiende a infinito, esto es igual a la función. Pero eso no es algo que vamos a analizar con más profundidad en otro momento, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo es que las calculadoras hacen para aproximar esto. Entonces cuando i es igual a 0, tenemos acá 0. Bueno, acá vemos que cuando es 0, realmente acá tenemos que poner más. Solamente cuando acá empezamos en 1, deberíamos poner acá el menos. Pero bueno, acá empezamos en 0, entonces tenemos acá n más 1. Entonces cuando i igual a 0, acá tenemos 1 y acá tenemos 1. Entonces acá tenemos x por 1 entre 1. ¿Verdad? Tenemos x. El segundo término sería i igual a 1. Entonces acá sería menos 1, entonces acá sería un menos. Menos x a la 2 por n más 1 sería x al cubo.
entre acá 2n más 1 sería 3 factorial. El siguiente término sería igual a 2, que sería menos 1 al cuadrado, que sería más. Entonces va a ser x a la quinta. Y acá, cuando es igual a 3, tenemos 3 por 2. Quiero decir, igual a 2, tenemos 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces tenemos 5 factorial y así. Entonces así vamos a reescribir un poco esto. Entonces reescribimos por acá. De esta forma. Tenemos x más x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial más x a la sexta sobre x a la 7. Esto es alternante. Acá tenemos menos, acá menos, después más x a la 9 sobre 9 factorial y así vamos alternando los signos. Esto es la aproximación del seno de x. Acá transferimos, esta es la expresión de la aproximación hasta polinomio de orden n, de grado n, que aproxima a seno de x. Entonces después podemos ver para coseno. Entonces acá partimos de coseno de la función sin derivar, después derivamos y obtenemos menos seno, después volvemos a derivar y obtenemos menos coseno, después volvemos a derivar y obtenemos el seno de x, y después volvemos a derivar el seno de x y obtenemos el coseno de x. Entonces ahí cerramos el ciclo, ¿verdad? Si esto volvemos a derivar. Entonces, una vez que empezamos a derivar nuevamente, obtenemos otra vez de nuevo. Es un ciclo otra vez. Entonces vemos que si evaluamos la función en 0, en coseno en 0 es 1. Si evaluamos la función, la primera derivada en 0, obtenemos 0. Evaluamos la segunda derivada en 0, que sería esto. Primera derivada, segunda derivada es esto. Y evaluamos en 0 y sería menos 1. Después la tercera derivada, que sería esta. Evaluamos en 0 y sería 0. Entonces acá vemos que ocurre lo contrario. Que las que mueren son, digamos, mueren, entre comillas, las que se anulan son las impares. Y las que sobreviven son las pares. Esta y esta. Entonces esto vamos a reescribir y vamos a hallar el del coseno. Digamos que si evaluamos la función en 0 es 1. Y la función sin derivar. Y la segunda derivada es menos 1. El resto de las derivadas impares se anulan. Entonces quedamos que el coseno de x podemos aproximar con un polinomio que tiene esta forma. Una suma de 0 hasta n de menos 1 a la n, porque también es alternante, ¿verdad? Entonces acá cuando es 0 tenemos menos 1 a la 0 que va a dar 1 otra vez. Entonces de menos 1 a la n por x a la 2n entre 2n factorial. De esta forma, entonces este es aproximadamente igual al coseno de x. Y en el límite, cuando n tiende a infinito, es el mismo coseno. Pero de momento, en un caso finito, esto es una aproximación. Entonces, ¿esto cómo podemos escribir? Entonces, cuando vamos a ir dando valor, cuando es 0, tenemos acá 1. Menos 1 a la 0 es 1 por x a la 0 entre 2n factorial, que sería 0 factorial, que sería 1. Entonces sería 1, un primer término. El siguiente término sería cuando n es igual a 1, acá tenemos menos 1 a la 1, es menos 1 por x a la 2, y x al cuadrado, entre 2 factorial, y así, más x a la cuarta sobre 4 factorial, y así todos los términos pares, alternando los signos, ¿no? Menos x a la sexta sobre 6 factorial, y así. O sea, este menos 1 es lo que nos permite alternar, de acuerdo a la potencia. Entonces esto vamos a reescribir. Entonces lo escribimos por acá y les voy a recordar un poco la serie que calculamos en el video anterior, que era esta. Y a la x era igual a su aproximación es esta. Y igual a 0 hasta n de x a la n entre n factorial. O sea, esto es algo un poco para recordar, porque algo de estas dos vamos a ver que podemos llegar a una forma similar a esta. O sea, no sé si ven que acá tenemos todos los términos, pero acá tenemos los términos pares e impares, pero alternados. O sea, debería haber una forma entonces de llegar a esto partiendo de estas dos, si ustedes usan un poco la intuición. Veamos por aquí entonces la suma de seno de x más coseno de x en sus formas de expansión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que seno de x más
coseno de x, entonces va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces yo voy a hacer esto, desde igual a 0 hasta n, y agrupo las dos expresiones. Entonces tengo el factor común menos 1 a la n, y sumo estas dos cosas, ¿no? Que serían x a la 2n más 1 entre factorial de 2n más 1, más x a la 2n entre 2n factorial. Esta sería la expansión en serie de la suma. Entonces acá vemos que acá tenemos todos los enteros impares y acá todos los enteros pares. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Todos los enteros. Entonces podemos escribir esto. Podemos escribir que esto es igual a la suma desde 0 hasta n de menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial. Entonces acá la única diferencia que tenemos es este menos 1 a la n. Entonces nosotros necesitamos una forma en que cuando el valor de n es impar, esto de un valor negativo. En otras palabras, necesitamos que cuando n sea impar, que la expresión se vuelva negativa, de tal forma que las que son negativas se conviertan en positivas. Y cuando ¿cuál es el número? Justamente es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria al elevarla al cuadrado es menos 1. En particular, cuando lo elevo a cualquier potencia par, es menos 1. Entonces, la clave es introducir esto por aquí, cuando tenemos la función impar. ¿Y cuál de estas dos es la que contiene los impares? Es el seno. Entonces, por eso por aquí va el i. Entonces, nosotros podemos reescribir esto de otra forma. Entonces, nosotros podemos reescribir esto, pero en lugar de poner x, incrustamos el i, que es e a la i x. Es igual a esto. Por todas esas razones que estábamos viendo. Entonces, así terminamos demostrando esto, que es una identidad bastante notable. Y en el caso particular, tenemos, por ejemplo, el caso más notable, ¿no? Que es cuando x es igual a pi. Por ejemplo, cuando tenemos e a la i por pi, entonces acá evaluamos pi. Y cuando esto tenemos seno de pi es igual a 0. Bueno, entonces esto se vuelve 0. Y cuando coseno es pi, tenemos que es menos 1. Porque tenemos esto. ¿No? Esto es el ángulo en radianes pi. Entonces tenemos el menos 1, el valor del coseno. De ahí obtenemos que, por ejemplo, esto. Estas son algunas curiosidades, pero la idea es demostrar un poco de dónde sale esto. ¿No? ¿Cuál es la idea?